mientras alguien como Ryan había creído de las palabras de un chico al que acababan de conocer. Sky le cuenta a su novio lo que les dijeron. Pai cree que es divertido lo que acaba de escuchar, por eso le hace la pregunta a Sky que si fuera real lo que le dijeron, un chico listo como Sky no creería eso, porque alguien como Paquin y Prapai simplemente no tendrían algo. Eso hizo reír a Sky. Al verlo, Prapai piensa que es lindo, aunque al principio se acercó a él por su cuerpo. Admite que después de conocerlo, se enamoró, por eso solo quiere verlo feliz. Los dos están de acuerdo que alguien como Ryan sí creería en eso. Más después de que Sky le cuente cómo vio la reacción de Ryan cuando escuchaban, él pensaba decirle a su amigo que los estaban timando, pero no se atrevió a decirlo enfrente de la otra persona. Pai sabe que Payu ya tuvo que entrar en razón a su ingenuo novio. Prapai le menciona a Sky que la razón por la que fueron a la casa de Paquin es para que su persona tenga amigos de su edad. Sky le pregunta que por qué ellos. Pai le dice que al confiar en ellos en el trabajo también los hace amigos, o por esta razón sus parejas también son bien recibidas, y que para la mafia no pueden confiar en cualquiera. Ya instalados en el departamento que Pai compró para Sky, Pai le pregunta a su chico si cree que Paquin es guapo. Al escuchar una afirmación de Sky, Pai le pregunta que si cree que es correcto decirlo enfrente de él, que si no se pondrá celoso. Sky simplemente responde que no significa que le gusta. Pai, ya contento con la respuesta, aunque eso no le duró porque su chico siguió diciendo que Grap es alguien genial y encantador. De inmediato Pai le dice que se detenga, que no piense en eso ni ahora ni nunca, de forma amenazante, dejando a un lado al hombre juguetón. Pero la reacción de Sky fue simplemente decir que se iría a bañar. Pai de inmediato lo detiene para que hablen primero, pero Sky lo ignora y se va al baño, dejando al pobre hombre con la cabeza baja, que si lo vieran sus hermanos, se preguntarían dónde quedó el antiguo Pai, mientras Sky está recargado en la puerta del baño tapándose la cara sonrojada. Piensa que está loco, porque cada vez que ve la cara seria de Pai hace que su corazón tiemble. No es que no le guste como es normalmente Prapai de juguetón, pero verlo juntar sus cejas y hablar con voz fuerte hace que se vea genial a sus ojos. También al recordar cómo llegó al lugar donde estaba con Ryan y el señor Paquin, lo hizo caer más por él, que admite de corazón que lo que dijo de Grab fue para ponerlo celoso. Es un pequeño secreto que guardara para él. Después de ducharse y cambiarse, Sky busca a su guapo novio, quien está en la oficina. Al verlo, Sky recuerda que tiene otro secreto y es el que perdía cada vez que Prapai usaba lentes. Verlo de esa forma mientras hace su trabajo y viste así, deja a Sky babeando por él, pero verlo tanto rato frente al computador preocupa a Sky, por eso le pide ya ir a dormir. Pero Pai le dice que debe terminar unas cosas, aunque Sky es un estudiante de arquitectura, el cual siempre se desvela, sabe que su novio es alguien que descansa poco, ya que no solo trabaja, sino también asiste con regularidad a las carreras. Sky camina junto a él y masajea sus hombros, mientras le dice que ya duerma y continúe más tarde. Pai le dice que mejor vaya él primero a dormir, que él lo hará después. Sky envuelve sus brazos al cuello y al oído le dice que no quiere dormir solo. Baeon no cede y mejor toma de la mano de Sky para besarla, notando que tiene una nueva cortada. Para un estudiante de arquitectura es común que se lastimen así, pero alguien como Pai, que no resiste ver a su novio lastimado, acaricia suavemente la cicatriz. Sky no desiste y le pregunta qué es lo que tiene que hacer para que lo acompañe a dormir. Pai, queriendo saber qué tanto hará, Sky le contesta que no lo sabe. En eso Sky se sienta sobre su regazo y lo besa. Pai de inmediato sabe que perdió porque es débil cuando su niño hace eso. También le dice que si cree que es bueno elogiar a todos los hombres frente a él, que si no quiere reconciliarse. Entonces Sky le pregunta qué es lo que quiere que haga. Prapai le señala su boca dándole a entender que lo bese, y así en cada mejilla. Pero antes de que Pai le señale su frente también, Sky lo besa primero en ella, y luego le dice que aunque elogie a otras personas no hay nadie más guapo que él, porque es a él a quien quiere más. Esa frase derrotó por completo a Pai. Estaba decidido molestarlo un poco más, pero mejor accedió llevarlo al cuarto. El ir tomados de la mano le recuerda a Sky que Pai realmente lo aprecia, porque sabe que nunca le haría daño. Él le queda más claro cuando Pai mete su nariz sobre sus hombros y los besa. Pai le dice que lo quiere morder y Sky se lo permite.
Prapai decide no hacerlo porque no quiere lastimarlo. Eso demuestra mucho más que Prapai no es como su exnovio, pues Sky al ver a Prapai con lentes aún le pregunta del por qué aún los usa, mientras Pai lo abraza para que duerman, y le contesta que se los quitará después. Al ver a Sky dormido, Pai se dice a sí mismo que él también conoce a su novio, porque sabe que es débil al verlo con lentes, por eso deliberadamente los usó para que el chico se reconcilie con él. Esto hizo sonreír a Pai porque todos piensan que Sky lo domina, pero él es quien permite que lo haga, mientras eso lo haga feliz, él está dispuesto.